Es un placer poder compartir con ustedes y impartir el mensaje que en esta mañana Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Entonces, antes de comenzar, yo sé que muchos trajeron sus Biblias, pero yo traje otra versión, entonces quiero como repartirles aquí esta versión para que leamos en la misma versión acerca del mensaje que hoy vamos a estudiar. No saqué muchas copias, me faltó más fe para creer todos los que iban a venir en esta mañana, pero lo pueden hacer por familia y juntos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo nuevamente voy a orar para pedirle a mi Padre Eterno que sea poniendo sus palabras en mi boca. Amén. Padre Eterno, una vez más estoy delante de ti, mi Dios, agradeciéndote por esta oportunidad que me das de compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, y ante todo el don de la palabra, Señor, porque dices que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí y seas, Señor, obrando en cada uno de los corazones de mis hermanos. Prepara esta tierra, Señor, y que sea como la tierra fértil, que cae la semilla y da fruto al 100 y al 100 por uno, oh Rey eterno. Prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra y para entenderla en esta mañana, en el nombre de Jesús, que no nos olvidemos de ella, sino que la tengamos presente. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele la bienvenida al que tiene a su lado también, hermano. Qué rico verte en esta mañana. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 3. Entonces vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día del Señor. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien,
crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Ya casi terminando esta semana, Dios me regala este texto y creo y estoy segura que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Estoy sorprendida de que hoy haya más personas de lo que estaban viniendo estos últimos domingos, y eso confirma aún más que Dios quiere recordar esta palabra en esta mañana. Y algo que a mí me impactó mucho fue el testimonio de un pastor que hacía aproximadamente 3 meses había perdido a su hijo del medio. Un joven de tan solo 18 años había muerto en un trágico accidente. Pero lo más glorioso para mí y yo sé que para mi familia que escuchó el testimonio, fue ver la fortaleza de este hombre y ver lo que Dios le había enseñado a través de la muerte de su hijo. Y algo que él nos dijo y que fue lo que me movió en este momento a traer este mensaje fue acerca de la vida eterna. Este joven murió el 29 de marzo de este año, pero meses atrás él había hablado con su padre y le había dicho: Padre, yo ya no siento el mismo amor por las cosas de Dios. Yo ya no siento deseo de ir a la iglesia. Yo ya no quiero leer la Biblia. Ya a mí me da sueño, me da pereza orar. Estaba pasando por un momento de desierto espiritual en su vida. El padre, obviamente, al escuchar lo de su hijo y también el decirle: es que me atrae más el mundo que estar acá en la iglesia, él se sorprendió, se entristeció enormemente y dice que pidió a los ancianos que oraran por su hijo porque él no quería ver a su hijo así. Para la gloria de Dios, pasaron los meses y este joven volvió a ese primer amor, a esa relación de intimidad con Dios. Y dice su padre que él escribía sus devocionales, y en esos últimos devocionales siempre estaba hablando de la eternidad, de la vida después de la muerte. Tan fuerte fue eso que Dios decidió llevárselo de una vez para la eternidad. Para mí fue algo que hasta me puso a llorar, ¿cierto? Y yo me pregunto, hermanos, y respondan la primera pregunta que tienen ahí: de lo que Dios te ha prometido, ¿qué es lo que realmente tú más anhelas? Es lo que está al principio de la hojita. ¿Qué es lo que tú más anhelas? Piénsalo un momento y empecemos a leer. Leamos el versículo 1 al 2. Dice en 2 de Pedro 3: Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Pedro, como todos ustedes saben quién era Pedro. A ver, yo les pregunto a los niños: ¿saben quién era Pedro? ¿No? Ahora los adultos, ¿quién era Pedro? ¿Tampoco saben? Un apóstol, exactamente, era un apóstol de Jesús, ¿cierto? Uno de los 12. Sabemos que inicialmente era ¿qué? Un pescador, y luego Dios lo convirtió en un pescador de hombres, ¿cierto? Entonces vemos todo el peregrinaje de Pedro, y al final Pedro escribe 2 cartas importantes, y una de estas la que estamos leyendo hoy. Pero a mí me parece algo muy interesante es lo que comienza a decir: esta es ya la segunda carta que les escribo y he procurado refrescarles la memoria. En las dos he procurado refrescarles la memoria. Significa que cuando dice en las dos he procurado refrescarles la memoria, o sea, tengan presente esto, no se les olvide. Es así como cuando una mamá le dice a un niño: vea, no se le olvide empacar la lonchera. Vea, recuerde que debe llevar el cuaderno, ¿cierto? O sea, es algo importante. Cuando dice eso en estos 2 versículos, eso nos quiere decir a nosotros que es algo de mucha importancia y que no debemos olvidar.
Y de pronto aquí estos hermanos de Asia, a quien fue dirigida la carta, ellos se habían olvidado de ese mensaje. Y de pronto hoy nosotros quizás también nos hemos olvidado de ese mensaje. Y Dios hoy dice a través de su palabra: estoy refrescándole la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras, pero ¿de quién? Dice aquí, de los santos profetas y también de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es una palabra cualquiera, no es la palabra del presidente, ni del vecino, ni mía. Es la palabra de Dios mismo, que quiere recordar a cada uno de nosotros. Entonces, esto significa que es de algo de mucha importancia. Por eso deseo que cada uno de ustedes esté atento a ese mensaje, a lo que Dios realmente quiere recordarnos una vez más en esta mañana. Sigamos leyendo el versículo 3. Ante todo, vamos a ver cuál es ese mensaje. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Dejémoslo hasta ahí, hasta el 4. En este momento, ¿qué vemos en el mundo? Digamos, si yo en este momento me paro allá afuera y empiezo a predicar y a decirle: vean, arrepiéntanse, la venida del Señor está cerca, Dios ya viene por segunda vez, arrepiéntanse de sus pecados, de sus maldades. Estoy casi 100% segura que nadie me va a prestar atención y van a decir lo que dice aquí: ay, no se supone que Cristo venía desde hace mucho tiempo, ya han pasado más de 2000 años y no ha pasado nada. Eso es lo que dice aquí. La misma gente de esa época pensaba eso, y Pedro les advierte diciéndole: la gente de este mundo burlona va a decir: pero yo no veo que ha sucedido nada, yo veo que todo sigue igual. Y aún nosotros, hermanos, como cristianos, a veces hasta dudamos de que Jesús va a venir por segunda vez. Creemos que no va a pasar nada porque vemos que todo sigue igual, que sigue la gente abusando de las otras, que sigue la proliferación de maldad, de que eso es una fábula, de que eso es algo que se inventaron los pastores. Estamos a veces creyendo eso, pero no es así. Ahora respondan la primera pregunta que aparece al final de la hoja. ¿Creen en la eternidad? Y si creen en la eternidad, ¿por qué la creen? ¿Por qué creen que sí existe la eternidad? Algo como ejemplo que quería traer y que hoy la gente no cree es precisamente eso, porque ellos no creen que se mueren y hay un cielo y hay un infierno. Yo hablaba con dos amigos una noche, una mujer y un hombre, diferentes totalmente los dos, y estaba tratando de mostrarles el mensaje de salvación. Y ellos me decían: pero es que yo no creo que haya vida después de la muerte. Ambos coincidieron en eso, no creían. Ellos decían: es que hay que vivir el ahora. Y ese es el pensamiento que hay hoy. Usted tiene que disfrutar el hoy porque mañana no sabemos qué pasará. Ese es el pensamiento de hoy, desafortunadamente. Y está muy, pero muy hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia estamos pensando: no, disfrutemos el día de hoy porque no sabemos. Es diferente el pensamiento de que no nos preocupemos por el día de mañana, ¿cierto? Porque Dios tiene control de las cosas, a yo vivir mi vida solamente con lo de hoy y no olvidarme de Dios por completo. Es muy diferente eso. Y vemos que hoy está el mundo como en el tiempo del diluvio, que es lo que dice en el versículo 5. Dice: pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Veamos Génesis 6:5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso, hermanos, no se me extrañen por qué hay tanta maldad en este momento. Es necesario que la promesa, que la palabra de Dios se cumpla.
Y en este momento, así como esta gente negó lo del diluvio, pero sí pereció, y estuve buscando acerca del diluvio, y sí es cierto, ya los científicos dan fe de que sí existió un diluvio, y esa es una de las razones quizás que por qué no existen los dinosaurios, porque se supone que en ese diluvio murieron los dinosaurios. Es una posibilidad, es una hipótesis. O sea que fue algo real, no fue algo que se lo inventó ningún escritor, sino que fue algo real y verdadero. Lo mismo es hoy. Dios hoy está diciendo, hermanos, sacudámonos, no pensemos que es que Jesús no viene, Él sí viene por segunda vez. Y ese es lo importante que Pedro quería recordar. Miren que la gente del mundo se está burlando y les está diciendo, pero ¿qué va a venir el Señor? ¿Cuándo es que va a venir? Yo veo que todo sigue igual. Pero no se dejen llenar la cabeza de esos pensamientos y de lo que dice la gente, sino que crean en la palabra, y así como fueron creados los cielos y la tierra, así como ocurrió el diluvio, así de esa misma manera vendrá Jesús por segunda vez. Y dice en el versículo 7, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ahí mismo está diciendo que esta gente que niega la venida del Señor y que no cree que Jesús viene por segunda vez, ya está preparado un lugar de fuego, de juicio y de destrucción para ellos. Entonces, hermanos, pensemos, ¿será que yo estoy dudando de la venida del Señor? ¿Será que es que eso está muy lejos por allá? Pero también otra cosa, como les decía al principio, este joven de tan solo 18 años partió a la presencia del Señor y estamos seguros de eso. Pero si usted tiene 5, 10, 20, 30, 70, 80 años, usted está preparado para partir a la presencia del Señor. Puede que no venga, sea la segunda venida, pero puede que sea su partida de este mundo. Piénselo. Sigamos en el versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Aquí dice, pero no olviden. Pero no olviden. Lo mismo va para nosotros. No olvidemos, queridos hermanos, porque Dios se ha tardado en venir. Y aquí nos da la razón. Dice que Dios quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Ustedes no creen que Dios es maravilloso y tan hermoso, que a pesar de la maldad tan impresionante que hay en este momento, Él todavía no decide venir precisamente por eso? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero desafortunadamente, la vida de las personas no anhela estar en la presencia del Señor. Y lo vemos en Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Esto qué significa? Que aunque Dios se ha tardado más de 2000 años, y dice que antes de Cristo más o menos habían pasado 6000 años, entonces Dios se ha tardado más de 2000 años precisamente por esto, porque aunque Él quiere que todos se salven, muy poquitos son los que la hallan. En esta semana compartía con una persona y él me decía, es que los cristianos, hay unos cristianos muy fanáticos que dicen que esto es malo, esto también, pero así nadie se va a salvar.
Así nadie se va a salvar, porque si usted le dice no puede ir a una fiesta, no puede tomarse una cervecita, no puede bailar, ¿quién se va a salvar con todo eso? Y así estamos pensando más de uno. Pero ¿saben algo? Yo le decía a él, ¿sabes algo? La misma Biblia dice que la puerta a la salvación es estrecha y pocos son los que la hallan. Significa que no es un fanatismo, significa que esa es la verdad. Los que realmente quieren honrar al Señor y serle fieles van a tener que abstenerse de muchas cosas que este mundo ofrece, solo para serle fiel al Señor y para pensar no en este mundo terrenal, sino pensar en la vida eterna. Pensar en lo que me espera allá, después de la muerte o cuando venga Jesús el Señor. Pero también, hermanos, hay una promesa para aquellos que su familia no se ha convertido. Aquí dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Siga orando, no pierda su fe, no mengue, que sus rodillas no se cansen de seguir orando por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, por sus tíos, sus abuelos, sus padres. ¿Por qué? Porque Dios quiere precisamente eso, que ellos se salven, que nadie se pierda. Entonces el Señor nuevamente recuerda esa palabra y dice, yo me estoy tardando porque quiero que muchos se salven. Entonces también eso quiere decir que de pronto en la misma iglesia hay hermanos que aún no han sido salvos. Puede ser. Es una posibilidad que estemos aquí sentados, pero que todavía no tengamos segura nuestra salvación. Entonces, hay que estar alertas, porque como dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Y aquí está recordando Pedro la enseñanza de Jesús en los evangelios, donde él decía, vendrá como un ladrón en la noche. Ya el pastor lo ha dicho aquí más de una vez, un ladrón no le va a decir a usted, mañana voy a ir a robarle, ¿cierto? No, ninguno. Así es, la venida del Señor viene en el momento en que menos esperamos, y también la vida de nosotros aquí en la tierra también sucede en el momento que menos esperamos. Entonces, respondan esa pregunta, la segunda. ¿Estás seguro que vas a disfrutar de la vida eterna? Está al final. Piensen en esa segunda pregunta. Ahora leamos. Ya sabemos lo que piensa el mundo, ¿cierto? En la primera parte ya vimos lo que Dios piensa y por qué Él aún no ha venido, ¿cierto? Ahora veamos qué pensamos nosotros como cristianos y qué debemos de hacer. Versículo 11. Ya que todo será destruido. Leamos el 10 para que retomemos esta parte. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. Antes de continuar, quería detenerme un poquito en esto, porque a veces pensamos que la venida del Señor está muy lejos, pero no está tan lejos. Cuando dice aquí que serán la tierra destruida por el fuego y todo eso, si ustedes saben, en este momento hay un calentamiento global y en todas las noticieros y en todas partes que cuidemos el agua, que sembremos un arbolito, que cuidemos la naturaleza, todos quieren meternos esa idea. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el mundo ya se está ahogando, se está muriendo lentamente la tierra. Entonces significa que el mismo mundo se va a ir destruyendo lentamente, porque así el Señor lo está diciendo aquí. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Puede que llegue un meteorito, no sé cómo será ese fin del mundo, pero ya la tierra sí está sintiendo esa sequía, ese desierto que se está muriendo lentamente. Ahora leamos el versículo 11, donde dice en la pregunta: ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Es una pregunta que cada uno de nosotros no debemos de hacer. Nosotros en este momento estamos viviendo como Dios manda, teniendo una conducta intachable y estamos esperando ansiosamente la venida del día de Dios.
Hay preguntas que uno a veces se hace y en el momento no tiene la respuesta, ¿cierto? Pero deberíamos de analizar muy bien esta pregunta y pensar cada uno de nosotros, ¿estamos viviendo realmente como Dios manda? Y aquí dice conducta intachable. Yo busqué en el diccionario intachable. ¿Qué significa intachable? Dice, se aplica a la persona o conducta que es tan perfecta y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que nadie a usted le puede decir absolutamente nada. Vea que es que la hermanita tal, vea que es que el hermanito, nada. Su conducta es intachable, que nadie tiene nada que decir. Las palabras por sí solas se caen, así le digan cosas de usted, pero si su conducta es intachable, nada de eso tendrá ninguna diferencia en usted. Entonces, así dice Pedro, ¿no deberían vivir ustedes así, de esa forma intachable? Y lo más maravilloso, y ansiando la venida del día de Dios. Si digamos yo en este momento les preguntara, ¿cuántos quieren que Jesús venga? A lo mejor todos van a decir amén, ¿cierto? Pero esa ansia va unida a eso, a la conducta intachable y a vivir como Dios manda. Entonces, si quieren que Dios venga, si estamos viviendo como Dios manda y andamos en una conducta intachable, hágase esa pregunta. Y otra cosa, hay hermanos aún cristianos, y yo también lo confieso, en algún momento le tenía temor a la muerte. Decía, a mí me daría miedo morir. ¿Cierto? Hay unos que dicen, no, a mí no me da miedo morir, sino la forma en que voy a morir. Pero yo creo que sí es temor a la muerte, pero es precisamente por eso, porque no están seguros de que cuando se mueran van a estar con Cristo, van a estar disfrutando de la vida eterna. Entonces, hay que evaluar esa parte. No significa que ahora todos nos vamos a querer morir. No, yo ya me quiero morir. No significa eso. Sino que cada uno de nosotros viva de la forma en que vivir aquí es mi vida agradando al Señor y viviendo para el reino de los cielos que yo voy a disfrutar por toda la eternidad. Entonces, responda esa tercera pregunta. Si está seguro, o sea, si ustedes respondieron a la pregunta de que estaban seguros de la vida eterna, ¿qué están haciendo para alcanzarla? Leamos el versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Vamos a repetir este versículo todos, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Bueno, ¿qué significa sin mancha? Busqué nuevamente en el diccionario y pues sí, es una negación, ¿cierto? Entonces significa que no tiene mancha. ¿Qué es una mancha? Una mancha es una señal o marca especialmente de suciedad. O sea, no es una mancha de un decorado, de una flor, no, de suciedad. Significa que en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, no debe haber mancha, no debe haber ninguna señal o marca de suciedad. Y dice sin defecto, que obviamente sin defecto, o sea que no tenga defecto. ¿Y que es un defecto? Dice, es una imperfección natural o moral. Hay defectos físicos, ¿cierto? Que las personas tienen defectos físicos, pero también hay defectos espirituales. Y el mismo diccionario lo dice, no me lo inventé yo. Dice el diccionario, o moral, significa que en nuestra vida hay defectos, ¿cierto? Pero esa es la invitación del apóstol. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Y lo más sorprendente, y en paz con Él. O sea, ¿con quién? Con Dios. Cuando usted está en paz con otra persona,
usted lo puede mirar fijamente a la cara, ¿cierto? Usted se siente totalmente tranquilo con esa persona, se siente seguro de su compañía. Asimismo es con Dios. Pero entonces uno a veces se pone a decir, bueno, sin mancha, sin defecto y en paz con Él. Les voy a mostrar el mayor ejemplo de la persona que dice en la Biblia que vivió sin mancha y sin defecto. Y el mismo Pedro lo dice, primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La única persona aquí en la tierra fue Jesús, que fue tomado sin mancha y sin defecto. Y Él en toda su vida, en todo su caminar, siempre decía, mi hora no ha llegado, yo hago la voluntad del que me envió, esta es la voluntad del Padre. Siempre estaba en esa relación de intimidad con Dios. Entonces yo les digo a mis hermanos, está bien, Dios nos invita a estar sin mancha y sin defecto, pero ¿cómo logramos eso? Lo logramos en una relación íntima con Dios. Así como les mostraba en el ejemplo del principio, el jovencito estaba leyendo y no entendía nada, oraba, pero no le daban ganas de orar. Muchas veces nosotros estamos aquí y de pronto hemos perdido ese primer amor, ese deseo de estar con el Padre, ese deseo de estar con Dios, de estar en paz con Él. Pero eso no se obtiene de un momento a otro, así, como chasquear los dedos, no. Es una relación y yo tengo que poner de mi parte para que en mí no haya esa mancha y ese defecto que es el pecado, que siempre nos acompaña a nosotros y que siempre, desafortunadamente, caemos en el pecado, pero dice que Él es quien nos limpia de todo pecado, que nos purifica, que nos lava de toda maldad, y es la única forma en que podemos estar en paz con el Padre. Si estamos unidos al Padre, es la única forma en que yo puedo estar con Él en paz y que puedo estar sin mancha y sin defecto alguno. Entonces examínese cada uno y piense, ¿será que ya a mí no me dan ganas de ir a la iglesia por esto o tal cosa, o leer la Biblia, orar, o se ha vuelto su vida rutinaria? Si digamos yo en este momento les preguntara, ¿ustedes qué están haciendo para alcanzar la vida eterna? ¿Cuál sería su respuesta? Ah, no, es que yo oro todos los días a las 5 de la mañana. No, es que yo leo la palabra los miércoles, que yo escucho la palabra los miércoles y el domingo que vengo a la iglesia. No, es que yo vengo al culto de oración con la pastora. Pero vengo al culto de oración, ¿pero qué? O sea, ¿qué hay en mi vida? ¿Yo estoy viviendo una vida de relación con Dios? ¿O no? Yo escucho el culto desde la casa, yo veo enlace, el Señor me habla a través de enlace también. Preguntémonos cada uno de nosotros, sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y la palabra que hay es esfuércese. Cuando uno hace un esfuerzo, significa que es algo que va por encima de la fuerza de uno, ¿cierto? Cuando yo hago un esfuerzo a levantar algo, tengo que hacer aún más fuerza. Significa que es eso, que de pronto estamos muy livianos, muy confort, muy bien sentados, tomándonos fresquito, y no nos estamos esforzando absolutamente nada por disfrutar de la vida eterna, por vivir pensando en la vida eterna. Estamos más preocupados por la comida, por lo que dijo el hermanito o la hermanita, por mis hijos rebeldes, por el sufrimiento que estoy viviendo en este momento, por la enfermedad que Dios aún no me ha sanado. Estoy pensando aún más en eso que en disfrutar de la vida eterna. Le cantábamos al principio ese coro, no habrá necesidad de la luz del resplandor, porque Él nos alumbrará, y dice que allá no habrá ni llanto, ni dolor, ni tristeza. ¿Por qué? Porque así es el reino de los cielos allá. Allá no habrá ninguna clase de dolor, ninguna clase de enfermedad, ni de tristeza, porque siempre estaremos gozosos adorando al Rey. Y si yo en mi vida pienso que mi vida no es aquí, sino que es de la eternidad, téngalo por seguro, mi hermano, que a mí las trivialidades de este mundo no me van a importar para nada. No van a ser una carga para mí. Antes, por el contrario, va a ser un aliento. Ay, el Señor me está probando, quiere que sea mejor, quiere que sea más fiel,
y dice el versículo 15 que me parece hermoso: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Si hoy estamos aquí más de 30 personas, es porque Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros. Y yo estoy segura que si usted vino hoy aquí, fue porque Dios quería recordarle esta palabra, que ya no más liviandad, ya no más ahorita sí, más tardecito Dios. No, es ya el momento, porque la venida de Dios está cerca, o su vida aquí en la tierra también está cerca, su final. Entonces, sigue diciendo en ese texto: tengan presente que la presencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos líderes y han cambiado el concepto de Dios. ¿Quién es Dios en este momento? Ay, y lo digo porque yo trabajo en un lugar donde hay muchas personas, estoy en la universidad y más de uno es una persona, digamos, homosexual, y dice: no, pero es que mi Diosito me ayuda a conseguir el trabajo, yo sé que Él me ayuda. Yo no creo que lo ayude, porque Dios no está donde está el pecado. Y todos creen que Dios es el que me ayuda. Sí, Dios me va a ayudar para vender mucho este mes, o sí, para que me vaya bien. Está bien que lo tengan presente, pero han rebajado la santidad y la vida eterna, la han rebajado como algo muy sencillo. Es como decir: Dios es el amigo que yo le digo que me preste plata y él mismo me presta, como de momento. Pero yo voy y gano el nacional y me pego la borrachera y juego y de todo, y al otro día vengo y le digo: Dios mío, sí, ayúdame mañana, que es que el jefe me pidió este informe y no he podido. Es un ejemplo simplemente. Entonces estamos tomando a Dios como el que me ayuda, el que me saca de apuros, y no es así. Dice que Dios es el dueño de todo el universo, de todo lo creado, y que yo estoy debajo de sus pies. Antes yo soy la que le tengo que pedir, que suplicar, que atienda mi clamado. Pero Él es tan hermoso, tan bello, que siempre en su palabra está diciendo: tranquilo, yo te ayudo, yo te acompaño, yo te consuelo, yo estoy contigo. Eso es cierto, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces hay veces estamos tomando a Dios como algo muy liviano, y mucha gente dice: ah, no, pero es que yo creo en Dios, yo también oro. Y gente que no, que se supone que no es cristiana. Pero la pregunta es: si están viviendo como Dios manda, si están teniendo una conducta intachable. Esa es una pregunta. Y aquí en esta época pasaba eso. Había gente que no entendía lo que Pablo quería decir, y dice que tergiversaron la palabra. Como yo les decía al principio, en este momento hay partes donde se dice que no, que tomarse unos traguitos no hace mal, que ir a rumbas no hace mal. Pues usted en qué está pecando, ¿cierto? Están tergiversando la palabra. Yo digo que cada cual es responsable delante de Dios de su salvación, y no puede decir: es que a mí me dijo el líder que hiciera esto o aquello. No, es usted mismo el responsable. Por eso tienen que estar muy atentos a lo que hay alrededor. Y algo que debemos de tener presente es que nosotros, como no nos dejamos mover de toda esta oleada de cosas que hay ahora, que la energía, es que ella tiene una buena energía. ¿Cuál buena energía, hermanos? Eso es pura brujería. O sea, hay que sacar todas esas cosas de nosotros. Entonces, miremos bien, y si estudiamos la palabra, si la leemos con detenimiento y estudiamos realmente la palabra, ténganlo por seguro que nada de esas cosas nos van a afectar. Porque ahí dice: manténganse alerta. Cuando dice manténganse alerta, es que estén como pendientes, despiertos.
que nada de esas cosas los vayan a confundir. Si llega un testigo de Jehová a su casa y le dice todo, usted ahí mismo se lo va a creer. No, estén alertas a lo que Dios quiere decir. Porque dice que esos libertinos pueden hacer perder la estabilidad y hasta caer, en el versículo 17. Entonces, si Dios nos trajo esta palabra, Él no quiere que ninguno se pierda ni que ninguno caiga. Y termina diciendo en el 18: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Esa es una invitación, hermanos, que si usted se va a reunir con su hermanito, reúnase a conocer del Señor Jesús, a estudiar la palabra. No se reúna a hablar de otra cosa que no sea de la palabra del Señor. Si vienen a una oración, dispongan sus vidas para la oración. Si es el culto de oración del miércoles, dispongámonos para orar. Si venimos el domingo, igual para escuchar la palabra. Si estoy en mi casa sola, saque el tiempito, así sean 10, 15 minutos, para estudiar la palabra, para que esa relación de intimidad con Dios me permita estar sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y quiero leer Mateos 6:33. Yo creo que más de uno se lo sabe. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos nuestra mirada en la eternidad, tenga la plena seguridad de que vivirá tranquilo, agradando a Dios todos los días de su vida, y esa vida eterna la podrá disfrutar, sea que venga nuestro Señor Jesucristo o sea que parta con Él. Hermanos, finalmente estamos viviendo ¿para qué? En la hojita que les di puse viviendo para y dejé un espacio. Cada uno llene hacia qué está viviendo hoy. ¿Está viviendo para este mundo? ¿Está viviendo para el trabajo? ¿Está viviendo para su familia? ¿Está viviendo para las preocupaciones? ¿O está viviendo para la eternidad? Piénselo. Yo espero que cada uno de nosotros la respuesta sea esa: estamos viviendo para la eternidad. Y por eso dice que las demás cosas vendrán por añadidura: la comida, el vestido, la recreación, la casa bonita, el carro bonito, no sé, los hijos bonitos, el esposo bonito, la restauración de su hogar. Todo eso vendrá por añadidura, pero dice: primero busque el reino de Dios. Y eso es lo que recordó aquí Pedro. Recuerden, les vengo a refrescar la memoria. En aquel día los cielos desaparecerán, pero nosotros estaremos ansiosos de esperar la venida del Señor. Y les regalo una promesa de Oseas 2, 19 y 20, para que la tomen y cada día piensen en esa promesa, que si parten de este mundo el Señor viene, recibirán esto. Dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Al menos yo soy una. Esa canción de Marcos Vidal que dice cara a cara, a mí me gusta mucho porque yo soy una de las que quiero ver a Jesús cara a cara. No sé si ustedes también. Entonces, vamos a orar.